Sí. Buenas tardes, buenos días en América. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a nuestras jornadas pro salud mental, organizada por aquí la Universidad Ramon Llull, la Fundación Vidal y Barraquer y nosotros, Red Editorial. Agradezco mucho la asistencia, tanto aquí en la sala como también a través de la pantalla. Tenemos muchas inscripciones, sobre todo de América Latina, que es un gran gusto. Hoy es el segundo día de las jornadas y lo dedicamos a la salud mental en el siglo XXI, que bueno, ya llevamos unos años en el siglo XXI, así que hace falta hablar de esto, pero en concreto sobre la pregunta cómo sobrevivir en la era de Internet. Si decimos Internet, creo que sobre todo nos referimos a redes sociales. Hoy, precisamente, comunicó en redes la plataforma TikTok que han superado los 1.000 millones de usuarios. Creo que hace 2 años la gran mayoría no habíamos ni siquiera oído hablar de TikTok. Yo al menos no sabía nada de TikTok hace 2 años. Hace 4 años no existía. Quiere decir que en menos de 4 años TikTok llegó a que la 7ª parte de la humanidad se haya bajado esta aplicación a su móvil. En Herder, hace 2 años, 3 años, tuvimos a un becario que hizo sus prácticas de máster en la editorial. Volví a verlo hace no tanto y me contó que en la pandemia había aceptado trabajar precisamente para TikTok. Está en casa mirando vídeos para controlar y ver qué contenidos hay que borrar. Estaba totalmente desesperado porque veía constantemente y todo el día vídeos de violencia, de pornografía infantil, de todo. Y esto fue su trabajo no sé, no sabía nada que decir. Sobre todo ten en cuenta que TikTok es una plataforma para niños y niñas de 12, 13 años, ¿no? Entonces, estos contenidos luego se borran. TikTok obviamente hace un esfuerzo para sacarlos, quitarlos de la plataforma, pero primero están y se ven, ¿no? Y esto, obviamente, nada más es la parte, el lado oscuro, pero en la esencia, en todo lo que se sube en vídeos de la vida fantástica que cada uno vive, esto también sabemos que tiene su efecto y causa un daño. Se dice que 1 de cada 6 jóvenes afirma hoy que el impacto continuo de imágenes poco realistas en las redes sociales, como por ejemplo TikTok, les ha provocado baja autoestima, ansiedad, depresión y, bueno, mucho más, luego vamos a escuchar. A esto dedicamos esta segunda tarde o este segundo día de las jornadas. Empezamos, como ayer también, con un discurso, en este caso de 2 mujeres de Italia, Elisa Balbi y Elena Boggiani. Las 2 son psicólogas clínicas y son psicoterapeutas. Trabajan en el Centro de Terapia Estratégica de Giordano en Arezzo y son autoras de varios libros traducidos al castellano. Pues empezamos con la ponencia de Elisa Balbi y Elena Boggiani. Debería verse. Gracias, Raymond Herder, por la presentación. Gracias al público por participar, tanto en la sala como a través de Internet. La evolución tecnológica del nuevo milenio se puede definir como la ciencia ficción realizada, en el sentido que lo que parecía impensable se ha vuelto posible y real, cambiando, transformando nuestras vidas. Pensemos, por ejemplo,
en la posibilidad de mirar en cada segundo nuestro smartwatch. Podemos monitorear los pasos que hemos dado durante el día. Podemos controlar nuestra frecuencia cardíaca mientras hacemos deporte. Por otro lado, podemos crear una smart home, o sea, a través de la domótica, conectarnos con nuestro teléfono inteligente en la casa del remoto, comunicando, interactuando con todos los dispositivos electrónicos que tenemos en la casa. O, por otro lado, habilidades mentales, como pueden ser la inteligencia, la memoria, la capacidad de problem solving, se pueden entrenar o inclusive mejorar a través de una formación virtual dirigida. Sí, sí. Se trata de una interacción constante, en efecto, entre lo real y lo virtual, que a veces impide distinguir los límites entre uno y otro. Pensamos, por ejemplo, con qué frecuencia un grupo de adolescentes charla whatsappeando con quienes lo rodean, en lugar de hablar directamente con ellos. Hoy en día, muy a menudo, una pelea entre dos personas termina con el bloqueo en las redes sociales, evento que se interpreta como más ofensivo que el enfrentamiento verbal, incluso cuando está encendido. La gente te da del tú porque te siguen en Instagram o en Facebook, te envían mensajes incluso íntimos como si te conocieran, como si fueran realmente tus amigos. O de nuevo, en Telegram puedes construir una nueva identidad a través de un apodo imaginativo con lo cual te conviertes, si quieres, en quien quieres y de esta forma interactúas. Ahora, si para el adulto esto fue el resultado del aprendizaje, para los niños, incluso los más pequeños, es algo natural. Ellos son capaces de navegar por YouTube como si hubieran nacido en Internet. Y hoy usan sus teléfonos móviles o la computadora como antes lo hacían con la televisión, incluso con resultados extraordinarios. Esto hace que sea aún más complejo distinguir las dos realidades. Pero no creo que este deba ser nuestro objetivo. Es cierto, las distancias proxémicas se anulan y es difícil respetar los límites del otro. Pero gracias a la interacción entre lo real y lo virtual, es posible interactuar con el otro lado del mundo como si estuviera a unos pasos de distancia de nosotros. Y, por ejemplo, en nuestra profesión, intervenimos incluso en problemas complicados o discapacitantes sin ni siquiera vernos en persona, pero a través de la pantalla, que deja pasar las emociones y aún nos permite estar en sintonía con el otro, como por ejemplo lo hemos vivido en los 2 años de pandemia. Esta ambivalencia, por tanto, parafraseando Shakespeare, es que esta interacción no es buena o mala en sí misma, sino que es el uso que se hace de ella que lo puede hacer que lo sea. ¿Estás de acuerdo, Elena? Claro, Elisa. Yo diría que volviendo a las redes sociales, como por ejemplo Facebook o Instagram, que todos nosotros utilizamos, jóvenes y adultos, podemos en cualquier momento, por ejemplo, compartir lo que estamos haciendo y dónde estamos, ver qué están haciendo los amigos o hablar con personas interactuando del otro lado del mundo. Entonces, esta comunicación digital ha cambiado la forma de relacionarse con los demás, superando límites espacio-temporal, superando la tradición de la comunicación cara a cara. Y esto, ustedes se preguntarán, me imagino, ¿dónde está el problema? Es una ventaja. Sin embargo, la ilusión de la comunicación digital, de salvar el mundo, de salvar las personas de la soledad,
paradójicamente trae consigo efectos no tantos deseados, efectos paradójicos, en el sentido que estamos todos conectados, todos en conexión, pero cada vez más nos sentimos siempre más solos. Y esto es muy importante porque hay muchos estudios que ponen en relación el utilizo de la red, de la comunicación digital y el aumento de la soledad y no solo, también de la depresión, de riesgo en caer en depresión. Más aislamiento social, me encierro y disminuyendo las relaciones reales y la comunicación en vivo, puede aumentar el riesgo de caer inclusive en una patología que todos conocimos como puede ser la depresión. Entonces, parece que sea más saludable para nuestra mente comunicar en vivo que hacerlo a través de la red. Sí, sí. En este periodo de reducción forzada de los contactos sociales lo hemos experimentado incluso más que en el pasado. Asistimos, en efecto, a una creciente dificultad para interactuar. Naturalmente, una distinta para las diferentes categorías de edad. Y a un aumento de problemas relacionados con la falta de contacto físico. Los otros, al fin y al cabo, son un espejo en el que nos miramos. Y sin una comparación, una restitución, relacionándonos con el otro, nos cuesta entender o sentir aunque nos estemos comportando de la forma adecuada. Por tanto, el adolescente sin contacto real tiene dificultades para definirse también desde el punto de vista de la identidad, ya que es a través de la diferenciación de los demás y las experiencias de vidas vividas, incluidas las frustraciones de la confrontación interpersonal, que no siempre nos ve como ganadores, que se estructura un sentido definido del ser. No es casualidad, por ejemplo, que en la práctica clínica nos enfrentamos cada vez más problemas de adolescentes que forman parte del trastorno borderline, caracterizado por una falta de estructuración de la personalidad, con dificultades de planificación, descontrol en el manejo de las emociones, ambivalencia en las relaciones, impulsividad del comportamiento. No tener una personalidad definida es como caminar constantemente en la cuerda floja, sin una barra estabilizadora. El riesgo de balancearse demasiado hasta caer no es solo posible, sino altamente predecible. Y siguiendo con ese tema, me parece importante también hablar de otro aspecto que se relaciona también con la forma de la comunicación misma, de la comunicación digital, que a veces puede crear problemas. ¿En qué sentido? Pensamos, por ejemplo, envío un mensaje y o no obtengo respuesta o la obtengo en retraso. Eso puede desencadenar en algunas personas una sensación de miedo, de preocupación, que hoy recibe un nombre específico, FOMO, del inglés Fear of Missing Out, miedo a ser cortado. Este fenómeno es muy relacionado al sentido de autoconfianza que una persona puede tener consigo misma. Si hace falta, si falta, la persona empieza a sentirse observado por los demás, sentirse rechazado. Entonces, esto puede desencadenar miedos que a lo largo del tiempo también se pueden desarrollar en una verdadera paranoia. A mí, en mi experiencia clínica, me llegan siempre más casos de estas tipologías, presentando estas dificultades. No sé si, Elisa, a ti también pasa la misma cosa en tu consulta. Por supuesto, por supuesto. Así como, por ejemplo, es cada vez más común encontrar como base de la misma fobia escolar
que es una de las formas más frecuentes de fobia en los niños, precisamente el miedo de ser juzgado negativamente por parte de otros, que además puede convertirse en paranoia. Este temor puede llevar al desarrollo de síntomas de pánico, pánico que en realidad no es pánico, sino una reacción explosiva de descarga de tensión por sentirse constantemente como si estuviera frente a un pelotón de fusilamiento, que en casos extremos trae el joven o los jóvenes a encerrarse en casa sin querer ver a nadie afuera, a veces incluso a los padres. Y este retraimiento se convierte en un intento de solución para protegerse de la supuesta ofensa ajena, que en principio hace que la persona se sienta segura, pero con el paso del tiempo se convierte en una prisión que atrapa y de la que es difícil salir, con un consecuente aumento del miedo con respecto al mundo exterior. Paralelamente al cierre con respecto al mundo exterior, la única ventana al mundo está representada por esta red social, que propone una realidad ficticia y lamentablemente no siempre tan benévola, donde un momento es lo suficiente para hacerte sentir una persona aún más marginada. Por ejemplo, a través de un chat difamatorio, donde la unidad es fuerza y anima a los adolescentes a unir fuerzas contra alguien que tiene quizás la única culpa de no ser tan popular, tan atractivo, ni encantador. ¿Qué dices, Elena? Claro, Elisa, escuchándote hablar, me viene a la mente el fenómeno del cyberbullying. ¿En qué sentido? ¿En qué se diferencia el cyberbullying del acoso escolar? El cyberbullying es una agresión intencional que se da usando formas electrónicas de contacto, entonces pasa a través de la red, por parte de un grupo o de una persona a una víctima. Y esa forma es mucho peor de lo que puede ser un acoso en vivo, donde el acosador puede enfrentarse a la persona, puede mirarla a los ojos. Se empieza a notar, a evidenciar cómo el acosador, escondiéndose detrás de una pantalla, puede volverse aún más cruel, porque no percibe el dolor de la víctima, no la ve directamente. Entonces puede, por ejemplo, empezar a grabar vídeos donde la protagonista es la víctima en una situación incómoda y después, por ejemplo, empezar a compartirlo con todos, dañando su imagen, su reputación. Ese es un fenómeno muy, muy grave que hoy en día es siempre más frecuente dentro de los jóvenes adolescentes y que, como ha estudiado Seligman, psicólogo estadounidense que estudia los fenómenos de la violencia dentro de la adolescencia, nos dice que los jóvenes acosados pueden percibir una sensación de muerte social. Entonces, dañar la propia imagen a través de un video se hace con un simple clic en un segundo, pero el efecto boomerang que tenemos es muy poderoso, tanto que en algunos casos la víctima puede cometer actos extremos, puede en algunos casos suicidarse. Entonces, este es un fenómeno siempre más expandido hoy en día y que debe preocuparnos mucho como clínicos y no solo. Aún más, hoy en día, vamos a encontrar en nuestra práctica clínica y a estudiar dentro de la literatura psicopatologías nuevas. Hablamos de nuevas adicciones. Entonces, hablamos en término inglés, addiction a Internet, donde, por ejemplo, podemos estudiar el fenómeno, el problema del cyber relational addiction, del cybersexual addiction, del gaming addiction, del information overloading addiction.
Y esto es solo para hacer algunos ejemplos de la que pueden ser las adicciones utilizando la red. Pioniera en este campo fue la doctora Kimberly Young, que ha estudiado el problema hablándonos de dependencia. Dependencia en analogía a las clásicas formas de dependencia, hablando de la abstinencia, de la tolerancia y del craving. Sí, pero en terapia estratégica hacemos una otra cosa, en el sentido de que en estos casos, más que hablar de conductas de adicción a las drogas que requerirían la presencia de adicción tanto física como psicológicas, hablamos de conductas compulsivas, es decir, conductas que llevadas a cabo durante un tiempo determinado, por diferentes dinámicas en diferentes épocas, se convierten en algo que no se puede prescindir. En este caso, por el placer inicial, llegado a lo que parece ser un hábito placentero, pero que al ocupar espacio para otros sectores de la vida, se vuelve contraproducente para la persona, transformándose en una suerte de espacio de satisfacción obligatorio y necesario que favorece y compensa, en su caso, las carencias de incapacidad social. Pensamos, por ejemplo, en aquellos niños que en un momento determinado de su vida, por dificultades sociales previas o por placer, aumentan el tiempo que dedican, por ejemplo, a jugar online. Inicialmente, los momentos de juego tienen lugar entre amigos. Luego, resulta que es más desafiante jugar con desconocidos de varias partes del mundo, pudiendo así evitar el límite de tiempo impuesto al juego entre conocidos. Y algo estimulante, con el pasar del tiempo, empuja al límite la estimulación placentera, tanto que se vuelve mucho más tentadora que la del encuentro entre iguales, que a menudo consiste en estar, por ejemplo, en un bar viviendo, pasear por la calle principal de la ciudad, intentar impresionar a las chicas muchas veces con dificultad y sin gran habilidad para cortejarla, como si se debería poder hacer. Y en este punto, mientras disminuyen contactos con los conocidos sociales, aumenta el tiempo de juego, tanto que sustituye a las interacciones reales a favor de lo virtual, que se convierte en el único mundo del niño, que aunque quisiera volver, no sabría cómo hacerlo. Pero esto para él no representa un problema, porque él no quiere volver. De un lugar, porque es un placer al que no se puede renunciar, y del otro, porque en la ausencia de vivencias sociales, el miedo al fracaso por incapacidad aumenta hasta el punto de que impide que el niño se ponga de nuevo o por primera vez en juego en el mundo. Muy a menudo, en estos casos, se puede desarrollar uno de los trastornos obsesivo-compulsivo más invalidantes, que se asocia a un aumento de la incapacidad social, que persistiendo en extremo puede combinarse con un cierre al mundo tal que se convierta, como dijimos antes, en una real paranoia. Claro, precisamente, Lisa. En terapia breve estratégica se estudian los problemas gracias a las soluciones que se demuestran capaces de resolverlos. Nuestra metodología, la que utilizamos, es la metodología de la investigación-acción de Kurt Lewin. Es una metodología donde estudio el fenómeno interviniendo, trato de cambiarlo y las soluciones que se demuestran capaces de resolverlo me desvelan también el funcionamiento del problema mismo. Entonces, gracias a la práctica clínica, por hacer un ejemplo, uno entre tantos, pensamos al cybersex. Entonces, pensamos a estas personas que, de manera, como ha dicho ahora Elisa, compulsiva, empiezan a buscar material pornográfico en Internet para empezar a mirarlo y, por ejemplo, a masturbarse mientras lo miran. Hoy esta es una realidad siempre más frecuente y si pensamos que ese problema es como si fuera una adicción, la trataremos como tal. ¿En qué sentido?
Empezaremos, por ejemplo, a utilizar una metodología que se basa sobre la abstinencia voluntaria y la abstinencia forzada y la participación a grupos de autoayuda en analogía con el alcoholismo. Pero, desde nuestra perspectiva, los resultados aplicando esta metodología pueden ser contraproducentes. La abstinencia alimenta el deseo. En cambio, si prescribimos la compulsión en espacio y tiempo específico, obligando a la persona a hacerla y hacerla de la mejor manera posible e imaginable, la realidad cambia. ¿Qué pasa en la persona? Pasa que transforma la compulsión, el ritual que por su naturaleza debería ser irrefrenable y inevitable, en algo controlado que puede elegir hacer en un espacio específico de tiempo. Entonces, es como si la persona pudiera concederse ese comportamiento sin renunciar a este, pero concediéndoselo justamente llega a poder renunciar porque se transforma en algo controlado y voluntario. Puede decidir cuándo hacerlo. Aún más, hacerlo de esta forma, hacerlo obligatoriamente, quita el aspecto transgresivo, quita la transgresión de buscar ese placer a través de la red y transforma la sensación del sujeto que de placentera se transforma en algo desagradable porque está obligado, cambia la realidad. En otras palabras, es como si hubiéramos hacer subir el enemigo al desván y le hemos quitado la escalera. Hemos construido una trampa de la cual la persona solo puede salir ganadora. Entonces, precisamente, desde nuestra perspectiva, esos comportamientos son compulsiones que se basan en el placer. No son adicciones. Lo que lleva, el mecanismo que lleva a la repetición de la conducta no es la necesidad de mitigar los síntomas negativos que suelen pasar con la reducción de la conducta misma, la abstinencia, sino la búsqueda voluntaria e intencional de sensaciones placenteras. Entonces, si queremos estudiar esos nuevos problemas, debemos hacerlo gracias al estudio específico de estos problemas, sin apoyarnos a teorías previas de la llegada de Internet. Seguro, seguro. Pensamos, por ejemplo, a esta situación común. Si le quita el chocolate a un niño que usa de él, su deseo por él disminuirá o aumentará cada vez más. Y cuando se enfrenta a ese chocolate, se verá inducido a decirse que debe comerlo o abusar de él, o se descuidará y exagerará. Prohibir es demonizar. Es demonizar esta herramienta y ese comportamiento que en reversa nos usamos estratégicamente. Asimismo, si actúo en función de cómo funciona un problema, la medicina no puede ser una indicación que contrasta o que deconstruye el problema mediante, por ejemplo, una búsqueda de las causas que llevaron a la persona a ese tipo de situación. ¿Por qué? Aún asumiendo que son importantes en la etiología del trastorno, incluso una vez encontrados, se refieren a un pasado que no se puede cambiar, con el riesgo de dar a la persona la condena adicional de algo que no se puede borrar y de lo que solo se puede actuar. Aún así, no es suficiente que la persona sea consciente de su propia trampa para convencerse de salir de ella, ya que no es la falta de la condición y de la inteligencia lo que atrapa constantemente, sino la incapacidad para renunciar a ese tipo de comportamiento y la distancia progresiva de los contactos sociales. Actuar según el funcionamiento de un problema significa estudiar su funcionamiento
y construir, explotándolo, una solución que se adapte perfectamente a la situación como un traje a medida de la persona. Con el mayor respeto por el filósofo Hegel, quien argumentó que si los hechos no concuerdan con la teoría, tanto peor para los hechos, y la intervención sobre las personas es el protocolo terapéutico el que debe adaptarse a la persona y cambiar para alcanzar la solución y resolver las dificultades, los problemas, malestares, incluso invalidaciones de quien nos piden ayuda. Claro, Elisa. Yo diría que una de las trampas más comunes en los seres humanos es justamente lo que tú estabas diciendo, o sea, como decir, yo aplico una solución que justamente se adapta a un problema, pero un problema que puede ser similar, pero no isoforme. Entonces cambia la forma y aunque parece similar, no es la misma cosa, en el sentido que el funcionamiento no es lo mismo. Entonces, muchas veces los seres humanos prefieren reconocer una realidad en vez de conocerla de manera nueva. Con las palabras de Nietzsche, quien tiene un solo martillo solo ve esclavos para golpearlo. Mientras que la terapia es un juego de suma cero, o pierdas o ambos ganan. Y para ganar tenemos que establecer una alianza entre nosotros y la persona contra el trastorno. Para ello se necesita un rigor que va más allá de la rigidez y que se base en el conocimiento específico del funcionamiento de la persona que tenemos enfrente a nosotros, de su trastorno y de las variaciones del trastorno en relación a épocas, modas, culturas, etcétera, etcétera. Esto con la mirada crítica de quienes son capaces de ver las originalidades del problema y de la persona y adaptar creativamente la estrategia caso por caso a situaciones concretas. Rigor y creatividad. El rigor de la roja y la creatividad de la cascada. Tomando prestadas las palabras del maestro Gregory Bateson, el rigor solo es muerte por asfixia, pero la creatividad pura es locura. Gracias por tanto. Gracias. Ups. Bueno, muchísimas gracias Elisa Balbi y Elena Boggiani por estas interesantes reflexiones. Es un enorme trabajo que están haciendo en Arezzo, que luego convierten en libros muy comprensibles, que realmente, además libros breves, que me parece muy importante, que dan a entender mucho de lo que han investigado. Las dos acaban de escribir un libro que se llama El placer frustrado, que está al punto de salir aquí también en castellano. Pasamos a la segunda parte de la tarde, como lo hemos ya hecho, o como lo hicimos ayer, la mesa redonda, que no es redonda, pero la idea es de una mesa redonda. Nos acompañan Marta Díez, Julieta Piastro y ahora, sí lo sé, pero estoy con el italiano, es Elena Genesca. Elena es psicóloga, Julieta es historiadora, pero se dedica más a pensamiento contemporáneo desde hace un tiempo, y Marta representa en este grupo la pedagogía. Invito a todos y todas que hagan preguntas al público en casa, que se pueden enviar y podemos
intentar de hacer una conversación, un diálogo entre las personas que están en la mesa, pero también el público. Muchas gracias, Raimon. Antes de comenzar, quisiera deciros que, bueno, yo estoy personalmente muy contenta. Me parece que esto tendría que suceder muchas veces en la universidad. Esto es la universidad. Esta relación con el mundo de la cultura, con tener aquí un editor, con tener afuera una mesa de libros. Me sabe un poco mal, la verdad, os lo confieso, que no esté esto a reventar, pero bueno, como ya sabemos que aquello de la presencialidad es raro y que unos deciden quedarse en casa y seguirlo desde casa, pues es parte de lo que vamos a hablar hoy. Yo sé que a mí, Alba me incluyó en esta mesa, perdone, porque le interesa, bueno, porque lo que me pide es que haga una intervención en relación a la comprensión de estos fenómenos desde la perspectiva social. Y voy a intentar hacerlo, pero como tenemos poco tiempo, he resumido y he sintetizado en dos aspectos que quisiera poner sobre la mesa y debatirlos. Lo que pasa es que probablemente os descoloca de entrada un poco, porque la cuestión social que yo quiero trabajar pasa un poco por desvelar unos hilos de los mecanismos ocultos que a veces no se ven. Yo creo que la ponencia fue muy clara, ¿no?, en describir la situación que estamos viviendo. Está ahí. Yo os propongo pensar detrás de esta descripción de esta realidad que estamos viviendo, ¿qué hay o qué nos sirve para pensar y lograr una mayor comprensión de este fenómeno? Yo os propongo dos cosas. La primera es la crítica a la normalidad, a la norma, a lo normativo, a lo impuesto, a lo que llama Erich Fromm la patología de la normalidad. Y la segunda es, me gusta introducir el concepto de enajenación, porque yo diría que en todo este proceso que nos han descrito y que nos han explicado, algo nos han robado y algo hemos perdido. Entonces, vale, con respecto a la crítica a la normalidad, quisiera primero afirmar con contundencia que la salud mental no puede ni debe ser medida con los parámetros de la normalidad, porque la norma es una imposición, porque en muchas ocasiones tiene una implicación muy poco racional y nada científica, y la idea de lo normal, en todo caso, es un constructo relativo y cultural y que se construye a través de usos, costumbres, tradiciones. Sé que las normas han de existir y ya sabemos que Freud en El malestar en la cultura nos dice, bueno, para poder regular nuestras relaciones humanas hay que reprimir algunas cosas. Pero yo creo que el peligro de la norma, o lo que yo os invito a pensar juntas, es aplicarla sin pensarla, es naturalizar algo por el simple hecho de que está extendido y que todo mundo lo hace. Erich Fromm tiene una frase, bueno, una cita muy interesante en un libro que se llama justamente La patología de la normalidad, que dice: el hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierta estos vicios en virtudes. El hecho de que compartan muchos errores no convierta a estos en verdades. El hecho de que millones de personas padezcan las mismas formas de patología mental no hace de estas personas gente equilibrada. Y aquí conecto con el otro tema porque ya sé, esto se puede desarrollar muchísimo y yo lo que quiero es ponerlo en la mesa y luego ya vemos qué hacemos con él. Y la segunda es conectar esto con el principio de enajenación. Yo creo que el sistema capitalista nos ha robado desde hace mucho, y diría que antes de la época de la era de Internet,
nuestro poder de decisión, de construcción, de creación. Cuando yo veía el título de sobrevivir a Internet, yo pensaba, no, yo no quiero sobrevivir y quiero que las nuevas generaciones vivan y vivan intensamente y puedan construir su mundo como lo desean y amar en ese mundo que han construido porque se hacen cargo de él, ¿no? Sobrevivir es, pues, tal vez un poco lo que nos está pasando últimamente y por tanto vivimos un poco adaptándonos a las normas establecidas de lo que se ha normalizado. El enajenado, la enajenación en salud mental es justamente la locura, la pérdida de la razón, la demencia. Digamos que se refiere a sujetos que de alguna manera han perdido las riendas de su vida, que han dejado de ser sujetos para convertirse en objetos, como diría Marx, en mercancías. Yo pensaba cuando escuchaba todo este discurso que hay algo que sería muy interesante plantearnos de cómo esta nueva juventud y estas nuevas generaciones pueden recuperar las riendas de su historia. Porque sí es cierto que hay algo en las redes sociales que nos enreda, que es ese ritmo vertiginoso pero seductor y que nos atrapa y que luego ya no sabemos cómo salir porque a veces acaba siendo una dinámica muy perversa, ¿no? Una maraña que puede llegar a ser muy perversa, pero también, y hay que decirlo, muy rica y creativa. Y tiene esas dos facetas. Entonces, en el fondo lo que quiero plantear en este punto de la enajenación de nuestras vidas es que el peligro no está en Internet, el peligro no está en las redes sociales, sino está en nosotros, en los seres humanos que somos vulnerables, que somos seres humanos que sabemos que necesitamos el reconocimiento de los otros, que lo buscamos ahora por las vías que tenemos, pero que siempre lo hemos buscado y eso es lo que nos hace vulnerables. Queremos ser queridos, aceptados y si además esto lo medimos en likes, pues ya nuestra enajenación es total. Y por último, dentro de este punto, añadir algo que a las futuras generaciones de psicólogos y psicólogas les interesa, creo que es importante, y es pensar que algunas prácticas de la psicología y la psiquiatría actual también pretenden normalizar y adaptar y que de alguna manera atrapan a los sujetos en una clasificación, en una etiqueta, y es una forma de enajenarles la vida porque apuntan a desactivar el conflicto. Yo siempre digo, detrás de un trastorno, detrás de una patología, de una etiqueta, hay un potencial creativo. ¿Por qué no vemos y orientamos por esta vía? Y como no puedo alargarme más, solo os voy a leer otra pequeñísima cita que dice, que es de Kierkegaard, y que me parece fascinante porque estoy incursionando mucho en el tema de las posibilidades. Yo quiero transmitir a las nuevas generaciones, es decir, estamos en este mundo, estamos atrapados, nos han robado algo, nos han enajenado, pero tenemos posibilidades de escapar. Y dice, si yo fuera aún capaz de desear algo para mí, ello no sería ni la riqueza ni el poder, sino la pasión de la posibilidad. Ese ojo eternamente joven y eternamente ardiente que por todos lados ve posibilidades. Creo que es la única salida que tenemos en este momento en nuestro mundo, buscar nuevas posibilidades. Y ya está, me alargué, me ajusté. Gracias. ¿Cómo era el orden? Sí, oye, ¿verdad? Sí. Venga. Ahora sí. Buenas tardes. Al hilo de lo que han dicho las dos ponentes y también justamente de lo que acaba de decir Julieta, me gustaría hacer una reflexión sobre lo que es Internet, porque se ha hablado mucho y bueno, hay que situarlo un poco porque además afecta a la subjetividad de todos y también mucho a los pacientes que veo en la consulta. Entonces, Internet es una ventana al mundo. Una ventana al mundo que ha crecido muy rápido. Decía Raymond que TikTok en poco tiempo tiene no sé cuántos usuarios
Y además que lo tenemos, tiene una pregnancia absoluta, o sea, todo el mundo lleva su móvil en el bolsillo, en el reloj, etcétera. Lo tenemos hasta en el cuerpo. Entonces, este mundo no es el mundo, es una representación. Y creo que es fundamental poder diferenciar entre lo que es una representación y la experiencia. Es decir, en Internet podemos ver el mar, es precioso, pero no tiene nada que ver con la primera vez en que un niño va al mar con su abuelo, pone el pie, tiene una sensación, de ahí emana un olor, hay un sonido, sales, hay un recuerdo, etc. Eso es una experiencia. Entonces, Internet es una acotación de la realidad que además va creciendo. ¿Por qué digo esto y por qué creo que es importante? Porque lo que veo mucho en los pacientes, y creo que al hilo de lo que dice Julieta lleva a la enajenación, es que se creen que esa representación es la realidad, y no lo es. ¿Cómo hago para trabajar, ¿no? Por ejemplo, un niño que viene y dice, tengo muchos amigos, y le preguntas, ¿ah, sí? ¿Y quiénes son tus amigos? Sí, son mis amigos de los videojuegos. Ah, ¿y cómo los has conocido? No los he conocido. Son amigos que han hecho clic y han entrado en mi videojuego. Entonces, un niño que tiene una tendencia a no salir, a no poderse relacionar, a tener dificultades, si se cree que eso es la amistad, incurre en un error. Entonces, si le puede ayudar a distinguir qué es una cosa y qué es la otra, él se podrá situar de otra manera. No se trata de decir que no pueda jugar a videojuegos, porque ellos son nativos digitales y lo encontrarán en todos lados, sino que pueda situarse y diferenciar bien. Y por ahí va mucho pues, el trabajo que hago con muchos tipos de pacientes. También otro punto fundamental, y también lo ha dicho Julieta de otra manera, es que hoy en día, al no haber unas normas claras, incluso los jóvenes, los niños, están muy poco acompañados por unos interlocutores que puedan ser sus padres, maestros, hablan poco, hay poca relación, hay poca conversación. Cuando ocurre eso, es muy importante poder dar un lugar para que los niños y jóvenes puedan hablar de lo que les pasa y acompañarles. Y así se evitan muchos problemas. Por ejemplo, hay casos de jóvenes que se encuentran, pues, como las redes pueden disimular mucho las cosas o pueden inducir al error, se sienten perseguidos por cosas que no lo son. Si ellos pueden llegar a hablar de eso, pueden aclararse y situar de otra manera. Y en ese sentido hay que ver qué lugar ocupa Internet para cada sujeto, que es lo que decía Julieta. En vez de poner una etiqueta, ver para qué lo están usando. Si lo están usando para evadirse de problemas que tienen. Si se les da un lugar para hablar, he visto casos en que pueden llegar a decir, sí, es que yo tengo muchos problemas y me conecto para evadirlos. Es un punto de huida, Internet. Pues entonces, en ese caso, al joven le puedes decir, bueno, si te has dado cuenta de esto, que es tan importante, deja un ratito Internet a ver qué pasa en ese vacío que surge y ayudarles a que en ese vacío puedan construir algo que les ayude a pensar en sus problemas, en sus dificultades y así ayudar a que surja un deseo. Y eso sí que es particular de cada niño, de cada joven, de cada sujeto, y es verdad que por mucho que haya una etiqueta que diga tiene una adicción o tiene X, para cada niño o joven esa adicción será por algo. Y tampoco sé si me he alargado, pero cedo mi palabra a Marta. Gracias. Ahora sí me puedo quitar la mascarita, ¿no? Bien, pues yo aparte de haber estudiado pedagogía, actualmente soy activista en salud mental, en primera persona. Y os voy a hablar un poco de lo que supone Internet y suponen las redes para personas que tenemos o hemos tenido en algún momento un problema de salud mental.
hay personas que sufren fobia social o agorafobia. Gracias a poderse conectar a Internet, al Zoom o a una videollamada o llamémosle X, pues poder relacionarse con otras personas. En Activament, que es la asociación a la que yo pertenezco, que también es para personas que han sufrido algún tipo de trastorno mental, hacíamos un grupo de ayuda mutua virtual. No sé si conocéis los grupos de ayuda mutua. ¿Sí? ¿No? Un grupo de ayuda mutua es un grupo de iguales, ¿vale? Básicamente, el modelo que se ha solido seguir es el de Alcohólicos Anónimos. Entonces, hay un moderador, no hay terapeuta y cada uno expresa pues sus inquietudes y a través del diálogo y del respeto, del no juzgar, sobre todo hay una cláusula de confidencialidad, aquello de lo que pasa en el GAM se queda en el GAM. Gracias a las redes sociales hemos podido hacer este tipo de actividades y la verdad es que las personas que han podido participar pues se han sentido pues muy satisfechas, obviamente, porque muchas de ellas viven solas y bueno, y una vez a la semana al menos tenían el momento de poder compartir sus inquietudes. Algo positivo, yo soy bastante positiva, ¿vale? Entonces, sí que y veo que, como decía Elisa, que comentaba que las herramientas están y no son ni buenas ni malas, sino que todo es en función de cómo se utilice. Un cuchillo en sí no es malo. Ahora, si se lo clavas a alguien, pues tienes un problema, ¿no? Pues un poquito con el tema de Internet y las redes yo lo veo igual. Durante el confinamiento, en lo que son los psiquiátricos, no podían haber visitas de familiares, pero sí que yo esto aluciné porque yo en mis ingresos nunca he tenido el móvil y tenían el móvil para poder comunicarse, para poder llamar, hacer videollamadas, descargarse juegos, que si estabas más tiempo de lo normal igual te lo confiscaban. No digo que no pudiera pasar, pero bueno, también era, como decía la compañera, una ventana al mundo y desde su pequeña celda pues podían al menos conectar con el resto. Entonces, yo es lo de... No es ni bueno ni malo, lo importante es fijarnos en la educación y en cómo enseñamos y en cómo mostramos, sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes, cómo se utiliza esta herramienta, cómo se utiliza. No todo vale, no es aquello de, a ver, fijaos en la privacidad, fijaos en el respeto, fijaos en el lenguaje. El lenguaje es para alucinar. O sea, yo misma me fijo que yo cuando escribo WhatsApps, comas sí que pongo, pero diéresis, apóstrofes, paso de todo y voy ahí, pum, pum, pum. Yo tengo 42, los de 30, 20, 15 ya no saben ni escribir y ya no hablemos de la caligrafía, que se está perdiendo, porque nosotros tomábamos apuntes todavía. ¿Vosotros tomáis apuntes o estáis con el ordenador? Claro. En mi época, hace 20 años, tomábamos apuntes. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento de boom que entre la pandemia y las herramientas que tenemos no sabemos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde se puede llegar, y es un momento también de empezar a poner límites y de marcar pues hasta dónde, y entre todos yo creo que debemos, pues entre padres, educadores, psicólogos, psiquiatras, todos es una tarea de todos, pues tenemos que ponernos manos a la obra
y trabajar en ello. Y ya está. Dejo paso. Vale. ¿Ahora? Es que estoy con el móvil no porque tenga una adicción, sino porque me llegan las preguntas. Me llegan las preguntas al móvil y por eso estoy mirando, ¿no? Nos envía una pregunta Laura, que dice que está de acuerdo con Elisa Balbi de que hoy en día se considera una ofensa mayor que te dejen de seguir en redes sociales más que una discusión personal. ¿Por qué creen que es así? Porque es más ofensivo. Un bloqueo nunca sienta bien. No sienta nada bien, desde luego. Es que, para mí, es que te retiran totalmente de su vida, porque ni puedes acceder a una llamada, ni puedes acceder a un WhatsApp, no puedes acceder a esa persona, solo te queda el presentarte físicamente a ella. Yo lo veo así. Perdón. Solo quería comentar que, hombre, la pregunta es complicada porque nos ha pasado siempre, y la gente cuando tiene diferencias probablemente tiene otras formas de cerrar la puerta, y ahora se traduce en dejar de ser tu amigo, en dejar de seguirte, etcétera, ¿no? Es más fácil que enfrentar personalmente a alguien y decirle no te quiero volver a ver en la vida, ¿no? Pero es más fácil. Yo creo que hay una parte de cómo estamos ocultos o cómo la gente se oculta, sobre todo en anonimatos, ¿no? Y ahí es donde se pierde, se pierde el rumbo y se dicen barbaridades. Yo lo he experimentado en la política y hay gente, y amistades que he perdido de un día para otro a través de las redes por cuestiones políticas. Y justamente es un poco el punto entre lo que es una experiencia en la red, una experiencia en la realidad y lo que es la red. Entonces, ¿qué es una relación de amistad, ¿no? Los que te dicen que te bloquean o no en la red, y luego ¿qué? No puedes hablar con esa persona cara a cara, como decía Julieta, y decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque te bloquean y ya está, porque no se habla, ¿no? Esa distinción creo que hay que potenciarla para poder estar en los dos lugares de una forma más o menos correcta. Pero un enfrentamiento personal puede ser mucho más violento. Sí. El móvil lo puedo apagar, pero aún así parece peor sufrir estos conflictos en redes. Yo no sé si es peor, es donde pones la apuesta, los jóvenes o las nuevas generaciones, los niños, adolescentes están muy pendientes de esto. A lo mejor los adultos tenemos otras formas de relación con la gente que queremos y estamos probablemente, y yo diría que hay de todo, tal vez menos pendientes. Esto de la madurez, según Eric Fromm, era justamente esto, ¿no? Decir, distanciarte de estar permanentemente deseando el aplauso del otro. Pero yo diría que el que ha puesto en sus amistades por las redes, pues claro, duele más por la red, ¿no? Porque ahí ha puesto todo su energía. Sí. Tenemos un micrófono. Bueno, hola, muchas gracias por la ponencia. Realmente es muy interesante ver cómo conectan distintas perspectivas, ¿no? Me la quito. Se entiende mejor. Vale, bueno, yo creo, a raíz de todo esto y a raíz de lo que habéis comentado, que hay un componente de como normas sociales implícitas que realmente no están constituidas en las redes sociales, ¿no?
Entonces, cuando pasan estas cosas, es como que al final todos tenemos una representación totalmente distinta de lo que significa, ¿no? A veces es como más fácil cosas que ya hemos vivido o que nos han enseñado, transmitido, de vale, esto lo entendemos así y esto también nos tranquiliza, ¿no? Pero en el caso de las redes sociales, incluso entre generaciones muy próximas, creo que la interpretación es totalmente distinta. O al menos yo fui la generación que empezó con el WhatsApp de adolescente, ¿no? Y recuerdo que para mí los emoticonos todos tenían un significado, ¿no? Y cuando mis padres empezaron con el WhatsApp, ya era como, uy, qué raro escriben, uy, que, ¿no? Como que me chocaba. Entonces, lo que para mí significaba algo, para ellos era otra manera de comunicar. Yo creo que a veces pasa esto, ¿no? Que socialmente aún no nos hemos constituido, ¿no? En las redes sociales y por eso nos chocamos o nos duele más, ¿no? A veces que decir, bueno, he tenido un encontronazo, pero tengo herramientas para lidiar con ello, ¿no? Con las redes sociales, uy, me han bloqueado, ¿qué ha pasado? ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré dicho? Que es más difícil, ¿no? Bueno, que he querido hacer esta reflexión. Gracias. La técnica, sí. Tenemos otra pregunta que viene de Caracas. En estos momentos, para nosotros es muy difícil enviar nuestros libros a Caracas, por eso me alegra mucho que al menos pueda participar Iván. La pregunta es de Iván Méndez de Venezuela, que pregunta ¿qué síndromes previos se han acentuado y cuáles han ido surgiendo respecto a la vida en pantalla como lo nuevo normal que en el siglo XXI avanza a multipantallas? ¿Qué síndromes previos se han acentuado y cuáles han ido surgiendo respecto a la vida en pantalla como lo nuevo normal que en el siglo XXI avanza a multipantallas? No sé si es un síndrome, pero un dato que sí que veo es que, bueno, en las pantallas, multipantallas, es que también creo que hay que diferenciar, o sea, no es lo mismo redes sociales, no es lo mismo videojuegos, no es lo mismo WhatsApp, no es lo mismo YouTube. Hay que diferenciar también y qué elige cada uno. Pero algo que sí que se da en todo es que, ya lo han comentado también, es que Internet borra el espacio y el tiempo, es aquí y ahora, y además es inmediato. Y creo que esto sí que está afectando mucho. ¿Por qué? Porque justamente, al menos en la infancia, como decía Freud, es un tiempo para que el niño se pueda aburrir. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenga espacios en que no sepa qué hacer, en que no tiene un objeto inmediato que le viene a suplir lo que quiere, la necesidad en ese momento. Si pide algo, no lo tiene, pues tendrá que pensar qué hacer. Y entonces ahí pues pueden crear juegos. Además, con el juego, que también es algo que se ha perdido mucho, con el juego el niño representa los enigmas básicos de la vida, ¿no? Los niños juegan a matarse, seguramente se preguntan por la muerte, sin saberlo. Todo esto se va gestando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la inmediatez de Internet? Pues que todo esto no se elabora. Y yo lo que veo es jóvenes y niños muy vulnerables que ante cualquier dificultad se derrumban. Si en vez de la red tienen a alguien que les pueda ayudar, como decía, padres, maestros, pedagogos, etcétera, que les puede servir de interlocutor, todos esos vacíos con los que se van encontrando y que son básicos y necesarios en la vida, los podrán elaborar. ¿Qué vemos ahora? Que no hay una elaboración de esto y todo va a lo inmediato y cada vez más y se necesita saciar más. Y además, en los personajes que se crean, porque son personajes los que se crean muchas veces en las redes, con las fotos, en Instagram, etcétera, van creando un personaje ideal que otra vez está muy lejos de lo que es el sujeto particular, que luego se encontrará con otro sujeto particular, ¿no? No sé si respondo exactamente a la pregunta. Yo quisiera ser de abogado del diablo, pero
escuchando toda la conferencia y escuchándote ahora lo que dices, siempre estoy tentada, es una tentación, no es una afirmación contundente como la primera que hice, a pensar que los seres humanos aprox más o menos necesitamos siempre lo mismo en distintas épocas y en distintos momentos, que tiene que ver con esto del reconocimiento, del poder, como tú dices, jugar, tal vez la forma de jugar es diferente, los recursos para jugar es diferente, y entonces pienso que tal vez, no sé si se pueden llamar, por ejemplo, el debate que era si eran nuevas adicciones, o si realmente la adicción ha estado siempre, y claro, ahora la pornografía pues es por internet y le llaman adicción a internet, pero son otras cosas y han existido de alguna manera, de otra manera, siempre. Entonces, no es para quitarle importancia, no es para decir esto ha existido tiempo, por tanto podemos estar tranquilos, sino para apuntar a lo que verdaderamente es el reto, creo yo, ¿no? Porque si no nos quedamos en la superficie viendo de qué manera funciona la red, las respuestas, la tal, cuando yo creo que avanzaríamos más si fuéramos al meollo de la cuestión, que creo que está en una dimensión como más de orden social. No descalifico el otro ni mucho menos, pero creo que enlazando las dos podemos elaborar respuestas para estas cuestiones. No son nuevos, ¿qué decía él? ¿Nuevos síntomas o nuevos síntomas? No sé, el malestar supongo que tiene nuevas formas, porque efectivamente, pero el malestar está siempre, ¿no? Ha estado siempre. Sería una dialéctica entre algo estructural, que siempre está en los seres humanos, digamos, y la particularidad de nuestra época con Internet, que además tiene mucho peso y muchas particularidades, ¿no? Sí. Se me viene a la cabeza la imagen de cuando yo era pequeña, había un ordenador en casa, y cuando llegó el móvil había un móvil en casa. Y luego, si nos fijamos ahora actualmente, cada uno tiene su ordenador, cada uno tiene su teléfono móvil, y no solo un ordenador, sino que, como decía Luis, creo que era, con multipantalla, es decir, que ya sea para trabajar o ya sea para jugar, porque tienes el juego aquí y el Discord aquí, o porque tienes el juego aquí y el YouTube allá, pues es para reflexionar un poco, ¿no?, de dónde estamos yendo. Sí, pero al hilo de lo que tú dices, yo recuerdo, hace no muchos años, en este auditorio o en las aulas, debatiendo por qué las familias comían mirando la televisión y que no había diálogo porque miraban la televisión, ¿no? Entonces ahora cada quien mira su pantalla, pero creo que hay algo de las familias que no hablan, que está ahí, que puede ser mirar el ordenador o mirar por la ventana o ignorarse. Y ya está, ¿no? El aparato, supongo que la radio también hizo lo suyo, porque, en fin. El siglo XIX sabemos que fue el siglo de las grandes novelas. Hubo una explosión de novelas y sabemos que la sociedad, o buena parte de la sociedad, lo vio de forma muy crítica, porque se dieron cuenta que, sobre todo jóvenes mujeres, se enteraron en esas novelas, se decía exactamente lo mismo, que se huían de la realidad, y hubo casos de suicidios después de la lectura de novelas de los románticos, y para una parte conservadora de la sociedad fue una tragedia. Esto intentaron de prohibir las novelas, y hubo una discusión tremenda. Hoy, no sé, tenemos nuestra biblioteca, sí la tenemos, con obviamente las novelas, todas esas novelas del siglo XIX, y no significan ningún peligro para nosotros. Llegaremos con Internet, con redes sociales, a lo mismo, quizá no en un siglo, porque hoy pasa todo mucho más rápido, quizá en 10 años o en 15 años ya. Sí, es posible, pero para eso
se necesita poder hablar de ello, ¿no? Si uno puede hablar del personaje que está construyendo en su videojuego y decir, me estoy haciendo porque los niños hablan así, mi skin es, yo soy ese personaje, si uno dice yo soy ese personaje, y puede pasar a decir, yo me construyo un personaje que es así, pero no soy ese personaje, ahí está la diferencia entre creerse que es eso o no, y entre una representación y una identificación masiva que puede llevar al suicidio. Claro. Tenemos otra pregunta, yo con mi móvil. A ver. ¿Cómo creen que afecta psicológicamente estar constantemente impactado por imágenes o momentos irreales en redes sociales? ¿Cómo afecta a la autoestima? Bueno, yo arranco solo con una cosa que trabajo en mi libro, que es el tema de las identidades. Bueno, parto de la idea de que la identidad es una construcción social y que, por tanto, lo que viene de fuera, pues evidentemente pasa a constituirnos, ¿no? Lo incorporamos y pasa a constituirnos. Pero esto ha sido siempre. Entonces, ¿de qué manera nos constituye o qué lugar ocupa en esa construcción de la identidad? Pues como todo lo que hemos hablado, supongo que depende del lugar, de la relación que tengamos con el objeto y con la red y con Internet, ¿no? El lugar que ocupa, si es el otro del que buscamos el reconocimiento y del que apostamos como de un padre o de una madre o de esos vínculos afectivos significativos, pues seguramente que se vuelve un gran problema, ¿no? Yo diría que si en la historia de los sujetos ha existido esa sana relación de identificaciones, de juegos de identificaciones a la hora de construir su relato identitario, pues creo que tendrá herramientas para distinguir, ¿no? Y no perderse en la fantasía de las redes, ¿no? Pregunta Esteban RC, que ya participó ayer, si mal no recuerdo, psicólogo aquí de España. ¿Creen que Internet está compensando déficits de los padres? Esto me parece una pregunta muy interesante. Sí, yo creo que en muchos casos sí. Que si los padres jugaran con sus hijos, les dedicaran un tiempo de conversación, no tiene que ser muy extenso, es más la calidad y la forma, cómo se les acompaña, se evitarían muchos problemas. Y en primer lugar no se dejaría a los niños tanto rato conectados, porque es muy típico ver, por ejemplo, un niño que molesta, venga, la tablet, ya está, se acabó el problema, ¿no? En cambio hay que ver qué le pasa a ese niño porque molesta y otra vez así, a lo mejor al cabo de un tiempo, el tiempo que no se quiere saber nada del tiempo, ese niño dejará de molestar porque sabe situarse de otra manera. Entonces sí que creo que vienen a tapar muchas cosas. Bueno, yo me atrevería a decir que el déficit también en relación a lo que de qué se habla, ¿no? Es decir, los padres probablemente o las familias en ocasiones siempre han huido del tema de la sexualidad, de hablar de la sexualidad con sus hijos y eso claramente lo ha ocupado Internet. Ahora sabemos que la forma en la que presenta la sexualidad de Internet pues es terrible, ¿no? Yo realmente creo que es terrible la deformación. Entonces, el déficit que se cubre en términos de información, ¿no? De conocimiento del mundo, de lo que saben del mundo, pues sí. Y yo diría que también están supliendo o sustituyendo parte de lo que no encuentran en la propia escuela, ¿no? Todos hacemos, bueno, yo no sé si vosotros, pero todos hacemos en el momento en que aparece alguna duda de tal, espérame un segundo que saco el móvil y le pregunto a Google, ¿no? Entonces, las inquietudes de los niños han estado siempre y la incapacidad de los adultos para en ocasiones responder a sus preguntas, pues sigue presente. Pero diría que en la esencia no es nada nuevo, porque ya teníamos
la televisión, que también compensaba en la misma manera ausencias de los padres. Lo diferente ahora es que hay una infinita variedad de contenidos y no solo 3 canales públicos entre los que se puede elegir. Y obviamente esto de dialogar, ¿no? de poder hacer una pregunta y buscar cosas y dejarse llevar de un punto al otro. Así que es obviamente una explosión, ¿no? Es cómodo ahora, yo sé de muchos casos en donde desde hace mucho que trabajamos y organizábamos mesas aquí intergeneracionales y hablaban diversas generaciones de lo que se atrevían a hablar y de lo que no se atrevían a hablar, y desde luego había muchas cosas, la mayoría de las que no se atrevían a hablar de manera intergeneracional, y siempre se ha buscado la forma de sustituir esa falta de diálogo. Claro, Internet nos lo facilita mucho, pero es cierto que había otras formas de buscar entre los amigos, las amistades, las revistas. Siempre ha habido formas y recursos para ir a... Y siempre son, evidentemente, imágenes y respuestas bastante distorsionadas, ¿no? A mí me gustaría añadir que tal vez lo que falta un poco es el juego padre-niño, ¿no? Que antes jugábamos con el tente, con el Lego, con los castillitos, con el no sé qué, y ahora ves a niños de 2 años mirando el móvil que no se lo ha dado un fantasma, se lo ha dado su madre o su padre. Entonces, yo creo que falta un poco más de ese juego directo, de ese ir al parque y ensuciarte las manos y jugar más directamente con ellos, simplemente. Hay una pregunta del público. Tenemos otra que nos llegó a través del canal. ¿Creéis que las redes sociales e Internet pueden resultar positivas o elementos de ayuda y de conexión? A ver, en algunos casos sí. Sí, claro, por supuesto, pero hay que situarlas. Por ejemplo, el caso de una niña autista chiquitita en la consulta no se atrevía a hablar conmigo porque no aguantaba la mirada. Entonces, ¿qué hicimos? Pues yo tenía el ordenador, quiso el ordenador y se sentaba a mi lado, y entonces pues íbamos coloreando, jugando, etcétera, y a partir de ahí lo importante es hablar el relato. Pues me iba pidiendo, oye, ahora ponemos esto, y yo le decía, sí, pues ponemos esto, ¿y por qué lo haces así? ¿Por qué lo haces así? Y poco a poco pudo dejar la pantalla y me pudo mirar y pudo hablar. O sea que también algunas veces va bien para cosas, y vamos, convivimos con Internet y tenemos que buscar la manera de ubicarnos bien para poder sacarle en buen uso. Claro, a veces va bien, o por ejemplo, un joven que cuando tiene alucinaciones, la única manera que tiene de poder convivir con las alucinaciones es estar concentrado con algo. ¿Y él cómo se concentra ahora? Pues con los videojuegos. Si se concentra con los videojuegos, esas alucinaciones se apaciguan. ¿Qué intento yo? Pues que además de los videojuegos haya otros puntos de interés, tiene relación social, tiene amigos, fomentar las relaciones sociales y otros aspectos para que no se quede enganchado solo a los videojuegos. Pero en este caso, pues le ayudan. O sea que hay que ver caso por caso, no siempre es un mal ya directamente. Doy la visión más, supongo que más social. Yo creo que las redes sociales son fascinantes. Internet es un mundo apasionante que nos ha permitido relacionarnos con el mundo de una manera diferente, en donde de pronto puedes saber, escuchar las minorías acalladas a lo largo de la historia y acercarte a leer lo que está sucediendo en distintos lugares y lo que dice la gente. Yo creo que esto es fascinante.
y que las redes sociales, bueno, también tienen esa parte. Yo creo que de las nuevas tecnologías, de las tecnologías en general, tú ponías el ejemplo del cuchillo y yo había pensado, mientras pensaba todo esto, que sí que hay una tecnología que directamente como objeto es un objeto del mal, que son las armas que destruyen. Ahí sí, porque el cuchillo pica la cebolla y además puede matar, pero en cambio las otras no hacen ninguna otra cosa más que eliminar a otro, ¿no? Pero esencializar la tecnología, las redes, internet, pues no, depende el uso que hagamos de ellas, y yo creo que el gran reto, en la misma universidad tenemos el gran reto de decir, se ha acabado el tema de la memorización y la repetición de algo, porque aprietas una tecla y está la información. Por tanto, el reto en este momento es la interpretación, por ejemplo, ¿no? Me parece clarísimo que no es, soy la transición de la tesis doctoral de que no había internet, ¿no? Y que iba a las bibliotecas y para que llegara un libro que esperaba mucho tiempo y en fin, y por eso tal vez también mi fascinación de decir busco algo, y claro, el reto es decir, en los millones y millones de resultados, que es lo que trabajo a veces en seminario, ¿con qué te quedas? ¿No? ¿Qué escoges? ¿La más bonita, la más tal, o cuáles son tus recursos para decidir cómo seleccionas la información que después vas a interpretar, ¿no? Sí, yo también escribí mi tesis en la biblioteca. Y bueno, no sé si hay más preguntas. Aquí en mi inteligente aparato no tengo nada más de momento. ¿No? Sí. Espera, porque para que te escuchen a través de internet necesitas. Sí, hemos hablado habéis hablado de las identidades y mi pregunta era si creéis que hay que separar la identidad digital de la identidad analógica o real. Yo creo que también ahora hemos llegado a un punto en el que incluso tu propia identidad como analógica se va construyendo con la digital, se va integrando. Eres tú, pero también soy un crack del ¿cómo se llama esto? Bueno, de los videojuegos, ahora no me sale el nombre, el videojuego este que estabas hablando tú. Sí. Bueno, era eso, ¿creéis que se puede? Yo creo que se puede integrar, ¿no? Que tampoco hace falta como dividir la identidad digital de la... Bueno, sí, es que la identidad se construye de diferentes maneras, ¿no? Por una parte, de las identidades que vienen más de la infancia, de lo que transmiten los padres, de la historia familiar, etcétera, y luego lo que se va construyendo cuando se va creciendo, y uno puede decir, sí, yo soy un crack del Fortnite, y hoy en día, si convivimos con todo lo que es Internet, pues habrá cosas de Internet que van a constituir aspectos de la identidad del sujeto. Una cosa es construir la identidad y la otra es quedarse pegado al personaje, ¿no? Decir, yo soy ese de la red, eso es otra cosa, ¿no? Y creo que hacia ahí hay que apuntar, sabiendo que lo que viene de las nuevas tecnologías sí que creo que pueden ampliar aspectos identificatorios. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dices, que tampoco hay que apegarse demasiado a la imagen virtual, pero también entiendo su idea y es como, no te tienes que apegar a la imagen virtual, pero tampoco a la física. Mucha gente se siente demasiado identificada por la ropa que lleva o cómo viste o lo que sea, pero al fin y al cabo lo que las personas son una esencia que va mucho más allá de eso, del mundo físico. Entonces, pues eso pienso que no hay que apegarse demasiado, pero sí que también pueden formar parte
de quién eres y es como una forma de expresarlo, como si fuera una obra de arte, por así decirlo. Y eso. Y bueno, y respecto a lo que habéis dicho, que estáis como planteando el problema todo el rato y sí, la solución es saber más en qué fijarse y en qué emplear el tiempo en el Internet. Pero ¿cómo diríais así como una norma o un canon generalizado para hacer un buen uso de las redes que se pueda aplicar para la mayoría de personas? Como para decir, no, para hacer un buen uso de las redes lo que tienes que hacer es esto. O lo que no tienes que hacer es, vale, no tienes que ser compulsivo, vale, pero ok. Y no tienes que ser compulsivo con tu paranoia, vale, pero de ahí a la práctica, bien, hay algo así. Sería muy bonito tener un manual, pero para todos siempre deseamos tener un manual, pero yo creo que es muy difícil. Mi aportación es trabajar en los seminarios un poco la idea de cómo gestionamos para la investigación Internet y de desmontar muchas cosas que no necesariamente porque sean nativos digitales saben y a veces ni siquiera, bueno, no conocen las bases, las redes sociales, digo, las bases de datos para investigar y llegar a conseguir cosas pues a veces más rigurosas o compartir simplemente, no doy yo un manual ni mucho menos, pero cuando hablamos de eso y compartimos decimos, es una buena forma la búsqueda, elaborar la búsqueda de esta manera, tal. Ahora, yo para educar a los niños y para esto creo que, en fin, que más bien pondría el acento en estas otras cosas que decía Elena de las relaciones que se establecen en el ámbito familiar, del diálogo, de todo esto que ya hemos sabido siempre y que, bueno, no sé si hay que ponerlas en un manual, deben estar en muchos, ¿no? Manuales. Sobre la pregunta que decías de unos protocolos o unos consejos generales, yo creo que el tema educativo y el tema del diálogo en la familia es muy importante, pero también creo que la realidad material de cada persona en este mundo puede ser tremendamente diferente. Entonces, las oportunidades que tu vida física, situada, objetiva y concreta te ofrece en la presencia, sean oportunidades laborales, sean oportunidades de relación social, sean oportunidades de crear vínculos sanos, pueden ser tremendamente diferentes de una persona a otra por motivos biográficos, por motivos de extracción social, por mil motivos. Entonces quizá, claro, por ejemplo, para personas que tienen una mentalidad abierta, por decirlo así, y viven en entornos, yo que sé, rurales con mentalidad muy cerrada, quizá realmente puede ser una forma de expresión muy grande y ser necesario para la construcción y afirmación de su propia identidad, pues hacer un uso bastante intensivo y expresivo, no solo de consumo, ¿no? Puede ser de Twitter o de escribir en un blog o de hacer algo creativo y enseñarlo al mundo, ¿no? Por ejemplo. Y quien dice eso, pues no en un entorno rural de mentalidad conservadora, pero pues en una familia con dificultades, pues que no le puede dar lo que necesita por X motivos, ¿no? Entonces, a lo mejor esa persona encuentra formas sanas de construir su personalidad, que no son ni adictivas ni son compulsivas, sino que tienen que ver con la expresión, con la construcción de la identidad, del conocimiento, y encuentra formas sanas, más sanas en lo de Internet que en las posibilidades físicas y reales que su entorno concreto le ofrece, ¿no? Entonces, a lo mejor esto como consejo general para la educación de los niños no sirve, pero como que todo es situado, todo depende mucho de quién y de su entorno y su eso. Si me permitís, os cuento que cuando estábamos en el primer confinamiento, en las clases recuerdo supongo que era seminario, que siempre hay más cercanía, que un chico me decía, Julieta, llevamos
no sé cuánto tiempo escuchando en las clases, hablando de la adicción a las tecnologías, y yo tengo una angustia porque estoy pegado al teléfono el día entero. Y entonces yo le decía, vale, yo también, ¿te das cuenta que nos ha salvado la vida? O sea, que nos ha salvado las relaciones entre las personas, que nos podemos comunicar. Si tú eres consciente de la preocupación de estar enganchado, yo creo que ya es suficiente como para decir, vendrá un momento en el que, bueno, que lo puedes gestionar. Y a partir de ahí estuvimos hablando porque tenían que hacer un booktuber para la asignatura y entonces leer, ¿no? Decía, una cosa de manual, cuando vayas a leer, deja el móvil, sin sonido y lejos. Lejos porque tenemos esta cosa de estarlo mirando, ¿no? Entonces, media hora, ¿te parece? Una hora que vas a leer, déjalo apagado y lejos. Y luego vas y consultas y haces la pausa, etcétera. Es una cosa de gestionar, sobre todo yo estoy hablando de, cuando habláis de niños es diferente, cuando habláis de universitarios, pues es otra cosa, ¿no? Pero, bueno, sí, creo que se pueden gestionar nuestra relación, la podemos administrar sabiamente. Se puede, es una posibilidad, hay que ver cómo llegamos a ella. Sí, es una cuestión de reflexión, cada uno, ¿no? Un poco, si ves que te estás saltando las comidas, que no duermes o que estás dejando de tener unos hábitos saludables, pues te haces un planteamiento, ¿no? Ahí hay algo más que la reflexión, ¿no? Ya has llegado a ese punto. Sí, claro, el tema es que si llegas a eso es posible que no te des cuenta, ¿no? Cuando ya estás metido ahí. ¿O no? Puedes darte cuenta de que estás ahí y continuar o parar. Sí, también es eso. Yo creo. Por eso es importante el antes también, ¿no? Creo que es muy importante ubicarse con lo que uno está haciendo y poner palabras para separarse un poco de ese objeto, que sea Internet, las redes, tal, separarse en el sentido de decir, mira, yo hago esto porque quiero hacer esto, y ya está. Si ya lo dices, es otra cosa que verte absorbido por eso. Yo os quería preguntar también cómo habíais notado que había afectado durante el confinamiento la relación terapéutica con los pacientes, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que yo como estudiante de máster que iba presencial a pasar virtual fue un poquito duro porque hacíamos muchos debates, se generaba mucha intersubjetividad y luego pasar allí, recuerdo clases de hablar y luego como respetar el turno de la palabra era difícil, o sea, fue todo muy tedioso, ¿no? Entonces, a nivel de relación terapéutica, ¿cómo lo vivisteis esto? ¿Os afectó? Bueno. Hay dos niveles, creo. Uno es que durante el confinamiento yo hice algunas televisitas, ¿vale? Y de hecho ahora hago algunas de gente que está muy lejos. Entonces, fue un apaño porque realmente no es lo mismo. No es lo mismo cuando una persona viene, se sienta, habla, el cuerpo a cuerpo es muy diferente a que haya una pantalla de por medio. Y por otra parte, a nivel de los síntomas que han surgido durante el confinamiento y la gente solo poder relacionarse con pantallas, yo he visto pues como muchas más actuaciones, o sea, pues muchos jóvenes que están como muy exasperados, sobre todo los jóvenes que están en una época en que necesitan relacionarse, pues yo qué sé, se cortan, muchos cortes, escaparse de casa, muchos se han encerrado más en sus cuartos oscuros todo el día y muchos también se han deprimido. O sea, creo que ha habido bastante casuística. Sí. Pero yo como usuaria en salud mental recibía la llamada
y era un rollo, como ha dicho ella, se pierde toda la esencia, el gesto, la mirada, pero hubo un momento que nos empezamos a entender y ya me conocía el tono, yo él también, empezamos como a entendernos a lo largo de los meses, ¿no? Pero al principio era horrible, era como, ay, ¿con quién estoy hablando y ahora qué te voy a contar, sabes? ¿Eres tú de verdad? O un poco así. Pero no, estoy seguro de que el mismo confinamiento en los años 80 habría causado exactamente los mismos problemas que quizá incluso Internet y la posibilidad de conectar con otros a través de Skype, de Zoom, de redes sociales, nos ayudó en el confinamiento, ¿no? A ver, el confinamiento en sí es cruel y lo es mucho más para niños y para jóvenes que para mí. Sí, pero la misma vida universitaria, nosotros en esta universidad el viernes nos estaban capacitando para utilizar el Meet, el jueves, viernes nos fuimos, sábado, domingo, lunes, dijeron no, el lunes no empezamos y el martes empezamos. Todas las clases. Bueno, la idea de poder seguir era como fascinante, ¿no? Sí. Con todo lo que costaba, todo el entorno y lo que estaba sucediendo y lo que estaba viviendo cada uno de nosotros, esta idea de poder seguir con las clases, de poder vernos, encontrarnos, de poder seguir también, yo diría, con una parte de vida de nuestras relaciones de amistad y de vínculos afectivos, ¿no? Yo sí pienso en los años 80 y lo explico en mi libro en algún momento, las llamadas telefónicas que hacíamos sufriendo porque bueno, yo hablaba México con mis amigos y mi familia y primero lograr que te escucharan. Una vez que te habían escuchado, las monedas se habían acabado y entonces ya no había nada más que una cosa muy angustiante de tirar del hilo aquel de la cabina para despedirte, ¿no? Entonces, sí, realmente creo que si hubiera sido 80s o incluso principios de los 90, durillo, sí. Bien. Si no hay nada más, pues cerramos la sesión. Muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias, Julieta, muchísimas gracias, Marta. Gracias. Y muchísimas gracias a todos y todas aquí en la sala y a los que nos han seguido desde casa a través de la pantalla y vía Internet, gracias a Internet. Nos vemos mañana. Gracias.